Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Saludos y bienvenidos a Biozona, el espacio donde desengranamos todo lo que está detrás de la ciencia. Hoy vamos a hablar de un desafío que es fascinante, pues el hecho de convertir una historia, un trabajo que se haya realizado bajo la ciencia en páginas que el público pueda leer. También, por supuesto, incluyendo a la comunidad académica. Yo soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y en este episodio vamos a hablar de la ciencia de escribir un libro. Y por esto vamos a conversar con Bernie Montoya Delgado, quien es el director de la editorial de 3 Ediciones. Muy buenos días, Bernie, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, doña Ani, por invitarme y muchas gracias por el espacio que nos está dando para conversar sobre la ciencia del libro. Excelente. Vamos a dar exactamente por la línea inicial, ¿verdad? ¿En qué momento un científico que ha realizado ya sea un proyecto de investigación o una cantidad de investigaciones, cómo sabe si tiene material para un libro o para un artículo científico? ¿Cuál es el criterio que la editorial utiliza para decir vale la pena para un libro? Aquí es importante mencionar que cuando se tiene un escrito y se somete a una revisión editorial, digamos que la carga de decidir si tiene potencial para un libro la tiene el director editorial. De hecho, se dice que los científicos o los escritores lo que tienen son textos. Quien convierte eso en un libro es el editor. Entonces, cuando se tiene un texto ya elaborado, el editor tiene que revisarlo, leerlo, verificar si eso tiene potencial de ser una pieza comunicativa. Porque muchas veces se tiene un libro o se tiene un texto que tiene un contenido muy bueno, ¿verdad? Muy duro, muy científico, pero no se convierte en una pieza comunicativa que puedan leer, digamos, un público amplio, más allá, digamos, del público elegido que sean las científicas o los científicos. En ese caso, entonces, si un investigador viene con un material, pero el tema es muy especializado, entonces en ese caso es mejor llevarlo para un libro académico que para uno de divulgación. Sí, ahí hay un punto que es importante determinar, que es el siguiente. Hay dos posibilidades siempre para tener un libro, para poder publicar. La primera posibilidad es que usted ya escribió, pues ya tiene el resultado de una investigación, una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y eso quiere convertirlo en un libro. Entonces eso se puede gestionar perfectamente. Uno se sienta, trabaja con el autor o con la autora y se comienza a hacer un plan muchas veces para darle y gestionar esa pieza que ya tenemos construida. Eso puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay que hacerlo realmente, digamos, accesible a un público más amplio. Lo otro es que antes de comenzar se consulte al editor. Entonces, antes de comenzar se consulta al editor y el editor puede darle pautas para que esa construcción que va a ser de la investigación, desde el principio la lleve orientada a que sea una pieza de comunicación. Excelente. Entonces, digamos que ahí, ¿cuál sería la posibilidad? La posibilidad sería que si el texto es muy científico, muy fundamentado, muy duro en investigación, sí se puede obtener como un material académico. Pero no por eso hay que excluir la posibilidad de que la persona pueda publicarlo como libro. Y en ese momento de tomar la decisión, ¿verdad? Cuando el profesional tiene ese material, ustedes, por ejemplo, reciben el material así como tal, o le indican al autor cómo mejorarlo, cómo, digamos, acondicionarlo a una publicación tipo libro para todo público. Sí. Algunas personas acostumbran pedir una cita y le cuentan a uno su proyecto. Entonces, cuando le cuentan a uno su proyecto, uno les da pautas, digamos, sin ver el material. Por ejemplo, tuve un caso de una señora que ella me llamó y me dijo, yo tengo
esta publicación y yo le di pautas. Le dije, mira, a mí me parece que eso podría orientarse de esta manera, que podíamos ver estos públicos, que podíamos pensar en niños y en niñas, que puede ser material pedagógico, educativo. Podríamos pensar, por ejemplo, antes de lanzar el libro, está usted muy presionada con tiempos. Me dice, no, yo tengo suficiente tiempo para hacerlo en 1 o 2 años. Ah, bueno, entonces construyamos una comunidad. Hagamos una comunidad virtual, conversemos con las personas, vaya a los colegios profesionales, presente la idea, y usted va construyendo una comunidad para llegar a tener un proyecto de un libro. Entonces, esa es una gran posibilidad que las personas tienen cuando no tienen una presión. Entonces, uno les da consejos editoriales, inclusive puede darle consejos de cómo poder hacer recabación fotográfica científica, con quién personas pueden conversar, revisión de fuentes, actualización de la información que tienen. Y la otra posibilidad es que muchas veces le mandan a uno el libro, le mandan a uno el manuscrito, ¿verdad? Y le dicen, este es mi manuscrito, es mi tesis. Ahí sí hay que hacerle un plan. Entonces muchas veces uno le dice, mire, aquí lo que ocurre es que el lector no le va a interesar comenzar leyendo un capítulo de metodología. No, hay que comenzar dándole al lector la parte relevante. ¿Por qué es importante leer este tema? El tema aquí es que muchas veces la persona tiene que construir lo relevante, pasarlo de primero. Porque es importante el texto, para qué sirve, cómo le puede servir en su vida particular, cotidiana. Entonces esas cosas, digamos, se le da vuelta, aunque no se descuide la parte metodológica. Porque la preocupación de las personas que son científicas es que, y si me lo lee un colega, que va a decir, ¿verdad?, que ese texto está flojo. Entonces yo le digo, pasamos la metodología como una nota explicativa al final, no queda pesado el texto y funciona de esa manera. Lo otro es que cuando le dan a uno un manuscrito para lectura, sí hay que hacer un plan de trabajo. O sea, se hace un plan de trabajo estrictamente y se les entrega un plan para el libro, un plan de libro. Entonces ahí se ponen los objetivos, los contenidos. Yo les hago inclusive hasta un índice corregido, digamos, para que sea más comprensible la lectura, dependiendo del público que haya elegido. Entonces sí se modifica, digamos, se hace una modificación del proyecto que tienen. Aquí lo importante es que la persona cuando venga con claridad de qué es lo que quiere hacer con el documento, si ya lo tiene, ¿verdad? Y como le digo, la otra posibilidad es que no tengan el documento y ahí se enriquece más con la propuesta de las dos personas, porque inclusive se pueden meter otros documentos, otros textos, hasta invitar a autores, ¿verdad? Pensar en quién puede darnos un prólogo que sea atractivo, bonito, algunos ganchos comerciales para que las personas puedan leerlo. Entonces todo eso se puede hacer previamente, antes de que la persona tenga un manuscrito terminado, que se puede convertir en un documento muy tieso para trabajarlo posteriormente. Claro. Y bueno, vamos a ir avanzando en este tema, ¿verdad?, de la propuesta. Y ¿qué pasa con la escritura? O sea, ¿cuál es el lenguaje que debe utilizar el autor? ¿Cómo, verdad, se sale de esa voz pasiva a un lenguaje más cotidiano, más atractivo para el público? ¿Cómo le aconseja usted a los escritores de que se deshagan, que se desintoxiquen de la escritura tan académica para que el libro sea más atractivo? Sí, eso cuesta mucho porque estamos muy intoxicados. Bueno, entonces, a mí me pasa inclusive cuando yo estoy escribiendo un ensayo o revisando un ensayo, que yo quiero ver las fuentes. Y hay muchos ensayos que no necesariamente tienen que tener la fuente. Pero yo tengo, ¿verdad?, esa rigidez de ir a buscar la fuente porque yo me formé en la parte científica. Entonces, hay veces cuando estamos escribiendo, debemos de dejar un poco la rigidez y pasar a la calidez. Y aquí es donde convertimos el texto científico en un texto accesible para las personas, digamos, que puedan ser un público mucho más amplio. La calidez tiene que ver con que usted piense desde el momento que se sienta a escribir en quién tiene usted enfrente y cómo le gustaría que le lean. Inclusive yo les planteo un ejercicio que es lean en voz alta como si fuera usted la lectora o el lector. ¿Cómo está leyendo usted el texto? Entonces, si usted siente que no le conecta, no le gusta, no es cercano, no es cálido, hay que replantearlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que me hable a mí como lector. Pero los lectores, cuando estamos leyendo un libro, nos gusta que sea personal, porque todavía tenemos, ¿verdad?, que la lectura es algo íntimo. Cuando leemos queremos estar
solos, ¿verdad? Tranquilos, acomodados, con el libro, con la luz. Muchas personas inclusive se lo llevan para la playa, el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que son momentos íntimos en los cuales usted se conecta con un escritor o una escritora que usted no conoce, pero que está sintiendo íntimamente. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que si usted comienza a leer su texto y es muy frío, hay que darle un poquitito de calidez. ¿Cómo? Cambiando los tiempos verbales o muchas veces poniendo ejemplos más claros, más cercanos. ¿Cómo me afectaría a mí en la vida particular? ¿Cómo puedo traer casos de personas, de historias que se puedan contar? Y es la forma como lo acercamos. Hay un escritor muy famoso, historiador, que él decía que cuando él escribía sobre historia era muy aburrido, muy aburrido. Dice que no vendía nada. Pero él logró que cuando él escribía sobre historia, cada personaje lo convertía en un personaje cercano a la persona que leía. Lo acercaba, le ponía características, lo humanizaba tanto que la persona decía, mira, yo lo conozco. Algunos lo odiaban, otros lo querían. Dice, y comencé a ver que la gente conectaba con esos personajes. No contar la historia plana, ¿verdad? No contar, por ejemplo, estamos hablando de aves o estamos hablando de algún ecosistema, contarlo como algo muy ajeno. No, ¿qué pasa si es mío? Si es cercano, ¿verdad? Si está junto a mí, o que si me está afectando, me está beneficiando, me está ayudando. Y si yo puedo tener anécdotas o cosas que conecten con las personas, es más sencillo en su vida particular. Cómo me ayudan, cómo me mejoran, cómo me conectan. Y es una forma en que, como nosotros leemos, nos gustaría que nos lean, para que se pueda conectar de esa manera más fácil. Es un ejercicio bonito porque es la forma como usted, como científica, como científico, o académicos, ¿verdad? Que están en el día a día, podemos inclusive conectar más fácilmente con audiencias jóvenes. Ayer leía un artículo del País que dice que el que no conecta con audiencias jóvenes no va a tener lectores futuros. Claro. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Con otro tipo de vocabulario, con otro tipo de cercanía, con otro tipo de ejemplos, con párrafos más cortos, ¿verdad? Porque todo eso conecta con la persona. Sí, claro, es que realmente para el científico es como quitarse toda una coraza de cómo nos formaron, cómo nos enseñaron, sobre todo muy enfocados al artículo científico. Las referencias, cada palabra que usted dice, cuál es la base, de dónde lo sacó. En cambio aquí es diferente, o sea, es expresarse, es buscar esa relación, esa cercanía para enseñar algo que puede ser también muy científico, pero que se humaniza, como dice usted. Bueno, eso yo creo que es una lección muy importante para nuestros oyentes, sobre todo para nuestros colegiados, que se animen a escribir un libro. Me voy a ir animando yo, ya lo estoy pensando, lo estoy pensando, vamos a ver. Bueno, para el proceso editorial y la revisión por partes, ¿cómo funciona esto, verdad? Una vez que ya el manuscrito ha sido aceptado y se entra ya en la cadena de la producción de la editorial, ¿cómo se explica, verdad, las diferencias en el proceso que tiene la evaluación de un libro académico y uno comercial de divulgación, que también ahí tenemos diferencias? Sí, siempre hay que comenzar contándole a las personas, ¿verdad?, que cuando producimos un libro, a algunas personas no les gusta, pero estamos ante un producto que ya es comercial. A no ser que esté, ¿verdad?, patrocinado por una fundación, que se lo den, pero siempre va a ser un producto comercial. ¿Qué significa eso? Que tenemos que llevarlo al mercado y colocarlo, ¿verdad?, en un anaquel de una librería o en Amazon para que alguien lo compre. Y ya desde ahí tenemos un serio problema, digamos, entre mi posición como académico, como académica o científica y lo que yo quiero comunicar y yo quiero vender. Porque es la forma como nosotros tenemos que hacer esa relación. Muchas veces nos da miedo hablar de producto cuando estamos con productos culturales. Cuando hablamos de cultura, conocimiento, decimos, pero ¿cómo vamos nosotros a convertir esto, ¿verdad?, en un producto? Si fue mi tesis de doctorado, ¿verdad? Y es como profanarla, sí, como profanar esto. No, y es que la forma es que los documentos que se hacen, que se escriben,
son para leer. No ganamos nada con que se meta en una gaveta y se llene de polvo o se muera y que nadie más lo vea nunca. Cuando se escribe es para que nos lean. Y ese es el mayor logro que puede tener un escritor o una escritora. Ser leído, ser leída. Entonces no tiene que darnos miedo pensar que cuando vamos a hacer un libro o pensamos tener un libro y comenzamos con un manuscrito, nos puedan asesorar para que ese plan de trabajo que vamos haciendo nos lleve a que el libro sea comercializable. Porque ¿qué es lo más bonito? Bueno, que si es un documento que educa, ojalá lo leyera todo un país. Claro. Ojalá lo leyeran todas las niñas y los niños. Entonces, si estamos hablando de protección de los ambientes, ¿cuál sería el mayor orgullo? Que lo lean las personas. Pero para eso tiene que ser una propuesta que sea comercial. Y cuando digo comercial es que conecte con un público que tiene unos códigos muy determinados, ¿verdad? En colores, en formas, en diseños, en mensajes, en canales de comunicación, que tenemos que indiscutiblemente llegarles a ellos por ese medio. No es obligándolos a la lectura, como en una escuela, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, terminé traumado de ciertos libros, porque no eran para uno, no conectaban con uno. Más hay un libro que yo me recuerdo y lo tengo en mi casa. Es una edición viejísima, como del 50 y resto, que me habían regalado y pasó de mano en mano. Y era un libro de José Eustacio Rivera, que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese libro? Bueno, ya ahorita me recuerdo. Y yo me recuerdo que ese libro no conectaba, era triste, era oscuro, ¿verdad? No sé qué sombra era, ¿no? La vorágine. La vorágine. Sí. Pero eso es muy lindo lindo. cuando ya uno lo lee adulto, pero para un niño de escuela no, porque todo me parecía triste y tantas muertes y tanta hambre, ¿verdad? Y uno dice, no me conectaba. Claro, más adelante le conecta a uno porque ya tiene otro interés. Entonces, no es que yo obligue a la persona a leer mi libro porque científicamente es lo mejor. No, no te lo van a leer. Sobre todo ya con la competencia que tenemos, ¿verdad? De tanta lectura, de tanto TikTok, de tanta Instagram, todo eso nos compite mucho con la lectura. Entonces, ¿qué le ocurre? Que cuando yo voy a hacer el plan del libro, tengo que pensar que ese libro tiene que tener unos códigos suficientemente buenos para que me conecten con esa audiencia y con ese público. Imagínense está un científico pensando que quiero que mi libro sobre aves lo lean los niños y las niñas de escuelas. Y claro, él terminará el libro y tendrá que reunirse con personas que tengan los códigos para que esos niños y esas niñas les guste el libro y lo puedan leer y lo puedan disfrutar. Ahí es donde tenemos que perderle el miedo, ¿verdad? Y no sentir que nuestros textos se están profanando. No, al contrario, entre más personas intervengan, más personas lean, más personas recomienden, construimos un libro, digamos, más universal. Y hay libros que se hacen universales, aparte que son muy científicos y muy técnicos. Y son de lectura casi que de un público amplio, desde los adolescentes hasta las personas adultas. ¿Por qué? Porque lograron llegar a ese término en el que le perdieron el miedo al público. Para concluir con este bloque, ¿cuál es el error más común que ve en los borradores de científicos? Creo que lo más común que podemos encontrarnos normalmente es que cuando quieren, hablemos de que la persona tiene su manuscrito, ahí digamos que no pasa nada, es su manuscrito que tiene un objetivo concreto, que puede ser estrictamente académico, puede ser una tesis, puede ser una investigación, que quiera convertir en un artículo, en un paper, etc. Eso, ya él tiene ahí el documento, digamos que está bien. El tema es cuando yo quiero pasar eso a un manuscrito de libro, ahí sí, porque puede que nunca haya pensado en un público concreto. Y el principal error que se comete es, ¿cuál es mi público? ¿A quién quiero llegarle yo con esta información concreta? Y ahí es donde se desconecta todo. ¿Por qué? Porque uno le dice, ok, ya yo lo leí. Digamos, este es un libro que podría perfectamente leer personas académicas, investigadores, profesores. No, yo no quiero eso. Yo quiero para jóvenes. Bueno, ya ahí tenemos un... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero pensemos en el público. Sí, yo tengo este libro, pero quiero hacer de esto un libro académico, que se venda en las universidades, que se coloque en universidades, que sea un libro de texto para estudiantes. Está bien, digamos que tenemos un objetivo. Pero si usted quiere convertirlo en un libro comercial, que esté en una librería, que esté en un anaquel, que se venda en Amazon, la conexión con el público es vital.
a qué público quiere dirigir, cuál es su perfil de lector y de lectora. Y ahí comenzamos ya a perfilar todo lo demás. Cuando se ya habló de su público y a quién quiere llegarle, a partir de ahí uno perfila para atrás todo lo demás. Excelente. Bueno, pasemos ya a la parte final, ¿verdad? Donde pues nos cabe una buena reflexión y algunos consejos. Claro. En este momento, ¿verdad? Sí, el investigador que nos está escuchando debe estar así como diciendo, ay, ¿verdad? De verdad quiero escribir un libro, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, ¿verdad? ¿Qué de todo esto es pero imprescindible recordarlo? ¿Qué le diría usted? Bueno, aquí le daría como consejos, primero, pensar en la modalidad de publicación, porque tenemos 3 modalidades de publicación. La primera es, si yo quiero hacer mi autopublicación. Mi autopublicación es que yo gestiono todo solo. Lo gestiono, puedo tener un asesor editorial, pero yo cubro los costos, tomo las decisiones de diseño, tomo las decisiones de diagramación. Después cuando tengo el libro salgo a venderlo, salgo a colocarlo, hago todo solo. ¿Qué pasa con esa modalidad de autopublicación? Que a nivel científico o a nivel, digamos, intelectual, literario, pierde cierta validez, digamos, porque esos libros tienen poca revisión. Así se ha sentido a nivel del mercado, que tienen poca revisión. Entonces, no son considerados para premios, porque la autopublicación como tal resuelve un problema que ha sido histórico, que es que yo tengo mi manuscrito, lo llevo a una editorial y me lo rechazan, o no hay quien me lo publique. Ok, ahora se está autopublicando, que está excelente, y hay libros excelentes, autopublicados. Pero bueno, es una modalidad en la cual usted cubre todos los costos y asume todas las responsabilidades. La otra modalidad que se puede elegir, aquí como consejo, es que usted podría hacerse acompañar de un editor y negociar con un sello editorial la publicación. Y ahí se cubren los costos 50 y 50 normalmente, ¿verdad? Y la editorial, digamos, tiene un cierto interés en el libro que va a comenzar a gestionar con la persona escritora, y el escritor pues tampoco asume todos los costos porque va a saber que hay temas ahí de comercialización, de producción, de diseño editorial que van a estar cubiertos porque la editorial lo tiene. Y la tercera posibilidad es que su documento usted lo someta a una editorial y la editorial diga, sí, sí me interesa, y yo lo publico y asumo todo para publicarlo. Entonces, este consejo se los doy porque cuando comienzan a andar con el manuscrito y no tienen claridad de qué es lo que quieren, muchas veces llegan a una editorial, le rechazan el documento, ¿verdad? Y ahí sienten que el mundo se les cayó. No, hay otras opciones. La otra opción es buscarse un editor, trabajar el texto con un editor, hacerse acompañar, tener un documento inclusive que se pueda presentar a otra editorial. ¿Por qué? Porque ya el documento va con una orientación. Y me parece a mí que otro consejo muy valioso que se les puede dar es que escriban, porque tenemos que escribir. No tiene que darnos miedo escribir. Creo que lo peor que puede pasarnos es terminar con una investigación en una gaveta, ¿verdad? Olvidada, en la computadora, ¿verdad? Un archivo que se nos va a olvidar y que creamos que no tiene valor. Sometamos lo que escribimos a revisión de pares. Busquemos personas que nos lean, que revisen nuestros textos, y puede haber muchísimo valor en textos que usted tal vez sentía que no eran potables para poderlos comercializar o para un público determinado, y son libros y son documentos realmente que construyen una memoria viva e histórica. No tiene que darnos miedo. El ejercicio de escribir o de tener un documento manuscrito, tenemos que hacerlo, porque es una responsabilidad que tenemos también con la ciudadanía, de educarla, de darles elementos para una vida mejor, porque muchas veces tenemos ideas muy valiosas que podemos escribir. Y un último, ya para cerrar, es que el mundo no termina con el libro, comienza con el libro, comienza con el libro. Y toda persona que ha escrito un libro sabe claramente que hay un antes y un después. Porque cuando se escribe un libro y tiene un producto en concreto, tiene un objetivo también de vida. Porque se dice, este es un objetivo con el cual yo voy a salir a la calle y voy a hablar con las personas y les voy a dar un mensaje en concreto. Tener un libro en la vida de una persona la transforma,
porque tiene una responsabilidad con una sociedad. Ya se tiene la responsabilidad, que es que esas personas lean el documento y aprendan, se diviertan, porque puede ser que es un libro divertido, ¿verdad? Puede que sea un libro de autoayuda, puede que sea un libro de muchas formas, ¿verdad? De literatura, de una novela, de un cuento, de un ensayo. Y eso también es una responsabilidad que tenemos con la ciudadanía. Si usted se graduó de una carrera de científico, con una licenciatura, una maestría, un doctorado, hay que retribuirle conocimiento a la ciudadanía. Y la mejor manera de hacerlo es con un libro. Y también el libro transforma y construye una sociedad mejor. No tiene que darnos miedo a escribir. Hay que motivarnos para que escribamos y escribamos mucho, porque eso es lo que va a hacer nuestra sociedad una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Bernie. Usted nos ha dado hoy, pues, una clase, ¿verdad?, sobre la escritura de un libro, sobre las motivaciones y sobre lo que un escritor debe tomar en cuenta. Pero sobre todo, el papel que juega el libro entre la conexión de esa persona que está escribiendo con el lector. Y yo creo que eso es algo muy importante a la hora de hacer todas esas consideraciones, porque establece ese flujo de comunicación que uno cree que se terminó con escribir el libro, pero que en realidad, como dice usted, ahí comienza la vida. Entonces creo que el tener esa visión a la hora de sentarse a escribir es algo que va a motivar para que ese libro sea esa conexión. Realmente, ¿verdad?, podemos aquí cerrar nuestro capítulo, ¿verdad? Tal vez dar un mensaje final. Muchas gracias por haberme invitado. Le agradezco mucho el espacio. Es muy importante que los colegios incentiven y motiven a sus agremiadas y agremiados para que escriban. Ojalá más adelante podamos pensar en algún tipo de taller de redacción científica para convertir manuscritos en libros, que tengan inclusive herramientas de cómo hacerlos personalmente, que cómo pueden motivarse a escribir, a tener herramientas y técnicas para hacerlo. Le agradezco mucho el espacio y también decirles que igualmente quedo atento a cualquier consulta, a cualquier observación que quieran hacer. Y si tienen también algún manuscrito que quieran someter a mi revisión, pues ahí estoy para servirle a todas las biólogas y a los biólogos y a todos quienes nos están escuchando y viendo. Le agradezco mucho, doña Ani. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Así cerramos este episodio con el editor Bernie Montoya y esperamos que esta conversación de hoy les haya dado las herramientas y la motivación, sobre todo para convertir a este investigador que cada uno de nosotros ya ha podido desarrollar en un escritor. Así es que los invitamos y queda también don Bernie dispuesto a colaborarnos. Muchas gracias y hasta pronto en otro capítulo de Biozona. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.